RTP. Está el ministro de Turismo, Mateo Estrella. Bienvenido, ministro. Gracias por acompañarnos ya presencialmente, por fin. Muchas gracias. Encantado de estar aquí. Un saludo a quienes nos ven y nos escuchan. Ministro, siempre un gusto conversar con usted, así como con el secretario Vázquez que nos acompañó. Un tema que conversamos creo que en la última ocasión fue el de los rincones mágicos, ¿no? Estos sitios donde se hace una cierta intervención. Creo que conversábamos un poco también sobre los limitantes de lo que puede hacer solo un ministerio. Hay mucho que corre por lo que tiene que hacer ya la alcaldía, por lo que tiene que hacer la prefectura, por lo que tiene que hacer los otros ministerios, porque no puedes hacer un rincón mágico sin seguridad, sin acceso, que es vialidad y tantas otras cosas. Entonces, ¿qué nos puede decir sobre los resultados, avances que han dado alrededor de estos rincones mágicos que han declarado en el país? Bueno, una buena noticia es que, César, gracias. Primero que, estamos coordinando de manera más estrecha con el municipio de Guayaquil para nombrar otros rincones mágicos, que nos parece importante e interesante. Apostamos seriamente por las peñas. Las peñas, en realidad, creemos que debe ser un rincón mágico importantísimo de esta ciudad, sumado al tema de la calle Panamá. Yo creo que eso constituye un eje importante, ¿no? Un eje importante, un corredor turístico importante dentro de la ciudad, que tiene que ser fomentado y tiene que ser estructurado de mejor manera. Y evidentemente esa no es una competencia únicamente del Ministerio de Turismo, ese es un esfuerzo conjunto que se debe hacer con el municipio, que se debe hacer también con la Policía Nacional a través del tema de seguridad, se tiene que hacer a través de las unidades correspondientes que determinan también el uso de suelo en la municipalidad de Guayaquil, y nos parece que eso es importante y relevante que se pueda hacer. Va a haber una inauguración de nuevas inversiones también en las peñas, que nos parece que son trascendentes para la ciudad, y eso evidentemente debe tener una lógica primero de seguridad y luego una lógica también de coherencia con el resto de la urbe, ¿no? ¿Nos puede adelantar esas inversiones que se van a dar en el sector de las peñas? Bueno, se va a inaugurar un hotel, ¿no? Un hotel boutique, ¿no? Nuevo de la cadena Art Hotels que ya está listo para operar, está en etapa de preoperación, ¿no? Y yo creo que eso va a revitalizar también, ¿no es cierto?, de alguna manera el tipo de turismo que va a haber en ese barrio. Entonces es importante que pueda haber una conjunción. Hicimos la semana pasada una inspección interesante donde participó el municipio, determinamos un lugar que podría ser un lugar para la policía turística, ¿no?, que esté mucho más presente en esa zona, que ha tenido algunos problemas últimamente, pero estamos convencidos de que evidentemente hay que explorar esto de manera conjunta. La unión hace la fuerza y eso es importante en el tema turístico. Y ya es perfecto, sobre todo una ciudad como Guayaquil golpeada por el tema de la inseguridad. Yo creo que esto le vendría muy bien. Ministro, me amplío un poquito más. Usted hace 4 días ya daba su ruta en materia turística. Una de ellas era la parte de fondos para ampliarlos hasta el 2029. Coméntenos un poco más, detállenos de qué se trata y hacia dónde va a caminar el turismo, un ministerio y un área que por años se ha tratado de impulsar para que sea aquel ingreso que necesitamos fuera del petróleo. Bueno, sí, tenemos 4 años de ruta, 4 años con certezas, y eso es muy importante para el sector. El turismo actualmente es la 4ª actividad de ingresos no petroleros del país, ¿no? El año pasado aportamos $1.700 millones. ¿Y cuál es la meta? Tenemos una doble meta en estos 4 años. La primera meta, primero, es ponerle de moda al Ecuador en el mundo, ¿no? Eso es lo que debemos hacer, que no únicamente Galápagos esté en el bucket list de la gente, sino que también el Ecuador esté en el bucket list de la gente a través de varios macroproductos que debemos desarrollar. Es decir, la gente viene a Galápagos, sí, pero viene a Guayaquil, probablemente no a Guayaquil per se, pero sí a lo mejor puede venir, ¿no es cierto?, a la Gran Ruta del Sol, que efectivamente tiene Guayaquil como un núcleo. Va a venir a la Avenida de los Volcanes, no únicamente a una ciudad en la Avenida de los Volcanes, va a venir al circuito de parques nacionales ecuatorianos. Tenemos 20% de nuestro territorio que está protegido a nivel nacional y que no está aprovechado turísticamente hablando, entonces va a tener que seguir en ese sentido haciendo un macroproducto turístico. ¿Y cuál es la meta? La meta es que básicamente en el año 2029 pasemos de tener 1.2 millones de visitantes a 2.2 millones de visitantes internacionales, me refiero,
que el turismo, en lugar de aportar únicamente $1.700 millones a la economía, aporte $3.200 millones. Esa es la meta que nos hemos planteado, ¿no? Porque tenemos que dar, perdón lo que yo digo, una patada en el tablero para que efectivamente, ¿no es cierto?, el turismo deje de ser este tema basado en microproducto y se base en macroproducto, que la gente se esté peleando por venir al Ecuador, que estemos de moda, eso es lo que queremos. Y solamente, y esto antes de que Larisa vaya con su pregunta, quiero hacerles un comentario. Y eso no depende únicamente de la inversión que coloque el ministerio en el exterior, en un Super Bowl, en lo que sea. Eso depende también de nosotros mismos. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas veces, ¿cuál es la peor propaganda que tenemos en el exterior? Nosotros, cuando nos vendemos como el país o la ciudad más insegura que hay en la región. Y no es así. Nosotros, cuando vayamos a un lugar, por ejemplo, yo que estuve hace unos meses atrás en una convención internacional de tecnología, habían cientos de países de la región y me preguntaban cómo estaba Guayaquil. Luego, está perfecto, está lindísimo, vengan. Y los que tengo enamorados que van a venir tal fecha, que vienen después de este año. Pero es que nosotros tenemos que vender nuestra propia ciudad, nuestro propio país. Porque, a ver, México no se paraliza el turismo por la inseguridad que tiene. Colombia tampoco, Perú menos. Nosotros tenemos que caminar hacia allá y tenemos que poner de moda al Ecuador por nosotros mismos cuando vayamos y pisemos otras tierras también. Así es, Astrid, y ahí hay un tema interesantísimo también. A veces nosotros nos damos un tiro en el pie, ¿no es cierto?, hablando mal del Ecuador. Yo creo que eso no está bien, tenemos que concentrarnos en lo positivo, sin dejar de ver cosas negativas, que efectivamente hay, pero hay que ponerlas en perspectiva. Estamos haciendo un estudio bien interesante en el Ministerio de Turismo. Estamos preguntando a los extranjeros en sus países qué piensan de Ecuador. ¿Por qué? Porque el producto que debemos de elaborar debe estar sujeto a lo que la demanda piensa, evidentemente. Okay. Entonces, el mapa mental de la gente, ¿qué piensas de Ecuador? Naturaleza, tropical, cálido, belleza, gente amable. Esos son los grandes conceptos que están saliendo en este estudio en 20 mercados internacionales que estamos haciendo. Tenemos los resultados del primer trimestre. Y lo que menos sale, porque no es un problema que está en el consciente de la gente, no es el tema de seguridad, porque evidentemente no nos proyectamos como un destino que tenga esas características a nivel internacional. Entonces hay que trabajar sobre eso, hay que trabajar sobre esas características importantísimas que tenemos para nuestro país. Ministro, yo tuve un accidente en Cotopaxi, yo hago alta montaña. Iba a decir, es una sobreviviente de los parques nacionales. Sí, soy una ¿Por qué? ¿Qué le digo? Ese es un mundo de alta montaña, no se ve, porque todo el mundo se va a Galápagos. Yo ya llevo bastantes años haciendo alta montaña. Y le digo que no morí porque yo creo que entre los huesos italianos y el ADN italiano y todo lo que he comido durante mi mamá me dio tanta leche, sobreviví. Entonces, yo nomás le hago una sugerencia, que yo amo la sierra. Para mí las reservas que tiene, los volcanes que tiene. Por eso Guayaquil y por eso la costa no sobresale, porque no le interesa las áreas naturales, porque no preserva las áreas naturales. Tenemos un estero que ahorita contaminado, pero súper contaminado. O sea, el tema de Montañita, por ejemplo, declarar a algo que está totalmente contaminado. En cambio, la sierra es maravillosa, porque la población cuida. Fui al refugio y no había collarín, no había, ¿cómo se llama? Esta es para camillas. Tuve que caminar, me rompí 8 costillas, me rompí el omóplato y me perforé el pulmón. Y tuve que caminar hacia el refugio. Después tuve que caminar 1 kilómetro en el Arenal porque tampoco me podían llevar. Y después me tuve que trepar en un Suzuki, que ustedes saben cómo brinca el Suzuki, hasta llegar al Metropolitano. O sea, yo sí creo que, como dice usted, tenemos que proyectarnos como un país turístico, pero sí tenemos que proyectarnos responsablemente, ¿no? Yo, ecuatoriana, jamás dije nada, no pasó nada, pero estos volcanes que hacemos alta montaña, como hagamos Cayambe, Cotopaxi, Chimborazo, deberían tener su ambulancia constantemente, deberían tener camillas, deberían tener un refugio que sea adecuado, con baños adecuados. ¿Por qué siempre tenemos que proyectar una miseria? O sea, ¿por qué tenemos? Y los refugios, le digo, en un refugio estábamos casi 50 personas durmiendo.
O sea, es alto tráfico. Entonces, sí, ya me resumo. Entonces, eso es lo que le quería yo comentar, que el turismo tiene una responsabilidad. Y ahí está la razón por la que hay que crear un macroproducto turístico y en parques nacionales. Y efectivamente, un macroproducto que responda a lo que la demanda está pidiendo. La demanda que está pidiendo, lo que usted dice, está pidiendo servicios, está pidiendo atención. Y claro, yo soy un convencido de que los servicios dentro de parques nacionales deben ser concesionados al sector privado. Gracias. Es decir, los servicios en parques nacionales tienen que tener una lógica privada de inversión y una lógica privada de operación. Eso no quiere decir que el parque nacional deje de ser nacional y estatal, de ninguna manera. Pero debe haber grandes servicios que el Estado es incapaz de proveer, ¿no? Per se, porque no tiene esa capacidad. Pero el privado sí lo puede hacer. Es decir, y tener alojamiento de alto nivel en las áreas que el parque nacional así lo defina, ¿no? En las áreas de amortiguamiento del parque, tener una lógica de inversión. Si es que yo tengo que volar en helicóptero de un sitio o de un parque nacional a otro y hay esa posibilidad de hacerlo, no digo que así deba ser, pero hay que analizar todo eso, ¿no es cierto? Hay que crear unos macroproductos que tengan que ver con lo que esa demanda está pidiendo y que Ecuador entonces esté en el bucket list de la gente a nivel mundial. Eso es lo que hay que hacer en los próximos 4 años, sí. Y en eso vamos a estar centrados. Sí, y por eso yo sí creo que Ecuador tiene un potencial único, porque usted puede viajar tan rápido de un territorio al otro sin, o sea, de día y de noche. O sea, el problema sí creo que el producto, comparado con Perú y con Colombia, no tenemos una diferenciación y unas opciones, lo que Galápagos sí tiene. Bueno, y por eso, ese es el gran reto que tenemos, crear esa diferenciación y crear, ¿no es cierto?, esos productos de acuerdo a lo que la demanda está pidiendo actualmente para poder efectivamente competir a nivel internacional. O sea, un parque nacional ecuatoriano podría completamente competir con un parque nacional africano, ¿no es cierto?, sin ningún inconveniente, teniendo buenos productos y buenos servicios. Tenemos una Amazonía cercanísima a la sierra, una Amazonía que no está alejada, una Amazonía a la que es fácil acceder, ¿no? 43% de nuestro territorio está ahí. Hay algo que tienen en común todas estas cosas que hemos discutido, ¿no? Si hablamos del Cerro Santana y la calle Panamá, hay cosas particulares, como por ejemplo la necesidad, que usted lo comentaba, de policía cerca, porque la gente tiene miedo de parquearse unas cuadras más allá y quedarse sin carro. Tiene las particularidades de un parque nacional, la necesidad de atención especializada en caso de accidentes, emergencias, pero ¿qué comparten estas dos cosas? Que en el camino hacia un sitio turístico urbano o un sitio turístico rural, te vas a encontrar con unas baterías sanitarias en un estado que causa pavor, ¿ya? Y recuerdo que el ministro Olsen en su momento algo quiso hacer, una especie de trabajo, un plan de trabajo para incentivar a que pues los autoservicios, los locales, las gasolineras tengan, digamos, un mejor cuidado del mantenimiento de estos baños. Y puede parecer una cosa menor, pero les aseguro que esa es la diferencia a veces entre el Ecuador y otros países. Bueno, pero ese es un tema interesante que hemos seguido, ¿no? Hemos estado absolutamente puestos sobre la marcha en esto. De hecho, con el programa Ecuatorianos en Acción, hicimos más de 1.500 inspecciones en baños de gasolineras del país durante estos últimos 2 meses, ¿no? Reportando efectivamente el estado de limpieza de esos baños, a una aplicación que tenemos dando seguimiento del asunto. Yo me movilizo por carretera todas las semanas por el Ecuador, ¿no? Usted lo sabe perfectamente. Yo me movilizo por las carreteras y uso las gasolineras de los baños y me he encontrado con diversas realidades, ¿no? Yo diría 60 en buen estado, 40 en mal estado, 60%, 40%, y básicamente estamos reportando, y yo personalmente reporto a los propietarios de las gasolineras lo que está sucediendo, pero hemos hecho más de 1.500 controles. ¿Qué puede hacer el ministerio una vez que recibe el reporte o más bien le hace el reporte al dueño de la gasolinera? Les pedimos que hagan un seguimiento. Nosotros no tenemos una potestad para clausurar una gasolinera porque claro, no es nuestro sistema, pero sí estamos a través de nuestra subsecretaría de Regulación y Control, sí estamos exigiendo y motivando que se pueda hacer. No es suficiente, por supuesto, y esto es un tema también de educación y de conciencia turística. Si es que yo tengo, ¿no es cierto? A ver, 2 temas. Si yo soy el dueño de una gasolinera o quien mantiene la gasolinera, debería tener esa capacidad, ¿no es cierto?, de mantener el sitio en buen estado. Pero si yo soy un usuario, no, también es un tema de educación, ¿no? Cómo yo mantengo bien ese servicio que lo estoy usando. Hay un doble tema que hay que tener en cuenta ahí, y ¿no? un campo interesante para la cooperación. A lo mejor
articulados con las direcciones de turismo o equivalentes de los municipios, a través de las ordenanzas de los municipios, que el Ministerio de Turismo reporte, llega al municipio y ahí sí clausure. A lo mejor esa es la forma. O, sí, por el otro lado, incentive. Como hay concursos del ornato y cosas así, concursos del baño mejor mantenido. Puede parecer chistoso, pero creo que sería positivo. Anoto rápido, que yo sé que nos quieren mandar a comerciales. Yo en verdad aplaudo la reserva de Cotopaxi. ¿Por qué? Porque usted paga 25 centavos y hay una persona que mantiene el baño, le da su papel higiénico y está totalmente limpio. O sea, realmente yo creo que es un asunto también de que ese baño público sea pagado. Sí, o sea, no tiene que ser tampoco como Bryant Park en Nueva York, que hay música clásica y tú puedas comer en el piso, pero yo sí creo que también hay un propósito con ustedes de hablar, de hacer una alianza con las personas de ahí que puedan cobrar. Y de ahí que la iniciativa privada es importante, claro, porque eso es privado finalmente, y nosotros pensamos que el turismo, al ser una actividad con fin de lucro, evidentemente una actividad del sector comercial, una actividad del sector privado, necesita una lógica privada también de actuación. Entonces ese es nuestro punto de vista. Nosotros somos liberales en la economía, ¿no? Nosotros no pensamos que el Estado es el que debe encargarse de todo, y en base a eso hay que hacerlo, ¿no? De acuerdo, 9:07, nos pasamos un poco, pero es que verdad ha sido una conversación muy interesante. Le agradecemos nuevamente, señor ministro, por haber estado con nosotros y esperamos poder continuar en una pronta ocasión. A las órdenes. Gracias, ministro. Gracias. Encantado. RTP